Entonces vamos a trabajar en la ficha, en la GTA número 2, que corresponde a traslación de una circunferencia. Entonces la palabra traslación significa mover. Lo que vamos a hacer simplemente es ver cómo se mueve una circunferencia de un punto a otro punto. Generalmente es trasladando el centro. Ven que el centro en este caso está en el punto -3, -4. Se traslada hasta el punto 4,4. Aquí vemos la ecuación de la primera circunferencia, que dice x más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 9. Y la otra que se trasladó sería x menos 4 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 9. ¿Qué pasa con el tamaño de la circunferencia? Se mueva donde se mueva, el tamaño no cambia. El tamaño depende del radio, en este caso el radio mide 3. Entonces vemos que en las ecuaciones se eleva al cuadrado el radio para obtener este número que está acá, que es 9. Entonces lo mueva donde lo mueva, el 9 no cambia, sino nada más lo que está dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Porque son las coordenadas del centro. Entonces, si lo dejo como al principio, las dos ecuaciones son iguales, pero con solo que le mueva un poquito, ya los números cambian, porque de ahí depende la coordenada que esté en el centro. Entonces, eso es trasladar una circunferencia. Ahora, se debe entregar antes del 19 de marzo, a las 5 de la tarde. Eso es para estas 2 semanas. Entonces, aquí está la definición de una traslación algebraica, pero vamos a ver en el ejemplo un poco más sencillo qué es lo que pasa. Hay dos ejemplos, el ejemplo fácil y el ejemplo que no es tan fácil. Entonces, el primero dice que determine la ecuación ordinaria de una circunferencia C'. Entonces, siempre la primera ecuación va a ser C, y cuando se mueve se convierte en C' porque va a ser una ecuación diferente a la primera. Entonces, aquí nos están pidiendo la ecuación después de mover la circunferencia. Ahora, ¿cómo se mueve? En el problema tiene que decir de dónde a dónde se mueve o qué movimiento hace. Entonces dice, se obtiene trasladar el centro, de mover el centro de la circunferencia. Esta es la original, C, igual a x más 3 al cuadrado, igual y más 4 al cuadrado, igual a 9. Pero el centro se va a mover al punto 2,1. Entonces, tomando los datos, los ponemos acá. Retomando, nos dan una circunferencia C. Y nos dicen que el centro, ¿cómo se obtiene el centro? Recuerden que se toman el 3 que está aquí, está positivo, es la primera coordenada que se cambia de signo, menos 3. Y más 4 pasa a menos 4. Este sería el centro de esta circunferencia. Pero el problema nos dice que este centro se va a trasladar a este otro punto, al 2,1. Entonces vean qué sencillo que queda. Lo único que hay que hacer es cambiar el más 3, agarro el 2 del nuevo centro y cambio de signo, pasa a menos 2. El 1 está positivo, pasa a menos 1. Y esta es la respuesta de la nueva circunferencia cuando se trasladó. Entonces no hay que hacer ningún cálculo, lo único que tiene que hacer es quitar el viejo centro, el original, estos dos números, y los voy a cambiar por los nuevos, que serían estos. Menos 2, que sale de aquí este 2, y el menos 1, que sale de este 1. Vemos que el 9, como la circunferencia no cambia de tamaño, el 9 queda igual. Entonces, con este número yo puedo sacarle raíz y saber que el radio es 3, que daría esto. Pero, como tienen el mismo radio, este 9 va a dar lo mismo en las dos. Entonces, la respuesta al problema sería esto de aquí. Entonces, gráficamente lo que hace la circunferencia es que teníamos esta circunferencia al principio, con el centro en menos 3, menos 4, y se trasladó el centro hasta el punto 2,1, como decía el problema. Entonces, de esta circunferencia que ve al principio, pasó a esta. Y ya el problema queda solucionado. Entonces, aquí nos dice que el centro va de un punto
a otro punto específico. Entonces es más sencillo. En el otro ejemplo se complica un poco la situación. Dice que considere la circunferencia C, o sea la original esta. X más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 16. Si se traslada la circunferencia desplazando su centro, o sea el centro se desplaza otra vez, se mueve. ¿Pero cómo se mueve? 5 unidades a la derecha. Paralelo al eje X o eje de las abscisas. Significa lo mismo las dos cosas. Pero además se mueve 4 unidades hacia abajo. Paralelo al eje Y o eje de las ordenadas. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia C'? Entonces, lo que pasa ahí, viendo el dibujo, nada más, ustedes tienen esta ecuación, que es esta circunferencia que está acá. Entonces dice, el centro de esa ecuación, recuerden que más 2 pasa a menos 2, y el menos 3 pasa a 3, dice, se mueve 5 unidades a la derecha. O sea, el centro va a ser esto, se mueve 5 unidades para la derecha. Pero además 4 unidades para abajo. 4 cuadritos para abajo y queda en esta otra posición. Si tuviéramos el dibujo, es más fácil y ustedes pueden decir, mire, el centro queda aquí, en 3, menos 1. Y ya con ese centro ya puedo sacar la ecuación de esa circunferencia. Pero el detalle es que no siempre está el dibujo, sino que nada más se presenta esto, así como viene acá. Entonces de ahí se tiene que sacar toda la información. Entonces vamos a hacer esto. Se toman los datos de nuevo, suponiendo que no tienen el dibujo. Esta es la ecuación original. X más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 16. Yo necesito saber cuál es el centro. Y el centro, entonces aquí está. Sería más 2 pasa a menos 2 y menos 3 pasa a más 3. Este es el centro de la original. El radio, como les dije antes, si quiere le saco raíz del 16 y me da 4. O yo sé que la respuesta de la otra circunferencia va a ser el mismo. Da igual. Ahora, ¿qué significa que se mueva hacia la derecha o izquierda o abajo o arriba? Entonces, siempre que tengan izquierda o derecha, que diga que se mueve izquierda o derecha, si dice derecha hay que sumar, si dice izquierda hay que restar, si dice arriba o abajo, para arriba es suma y para abajo es resta. Entonces, casi por lógica, derecha suma, izquierda resta, arriba suma, abajo resta. Ahora, ¿qué es lo que se suma y se resta? Entonces tenemos el centro de la ecuación original. Vamos a ver dónde está. Esto. Este era el centro original. Ahora, recuerden que esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Entonces, el primer número nos dice cómo se mueve de izquierda a derecha. Y el segundo número nos dice cómo se mueve hacia arriba o hacia abajo. Como dice el problema, que se mueve 5 unidades a la derecha, significa que al menos 2, el mismo menos 2, le tengo que sumar 5. Si dijera 5 unidades a la izquierda, sería menos 2 menos 5. Entonces, si dice izquierda o derecha, es sumar o restar al primer número del centro, a la primera coordenada. Y después dice 4 unidades hacia abajo. Entonces, abajo arriba la segunda coordenada. Aquí está el 3, este mismo 3. Hacia arriba es suma, hacia abajo es resta. Entonces, como dice hacia abajo, se le resta 4 unidades. Entonces, esto significa que el centro se mueve 5 unidades hacia la derecha y 4 hacia abajo. Luego nada más es de calcular cuánto da eso. Menos 2 más 5 da 3. Y 3 menos 4 da menos 1. Quiere decir que el centro, que era este originalmente, se trasladó y se convirtió en este. Y ya con este centro, ya puedo obtener la ecuación de la circunferencia que se trasladó. De 3 pasa a menos 3. Y de menos 1 pasa a más 1. Y ya todo completo, x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 16, es la respuesta o la ecuación de la circunferencia que se trasladó. Entonces, eso es lo que venía aquí gráficamente. El centro
Se movió 5 unidades a la derecha y 4 unidades para abajo. En la práctica lo primero que hay que hacer es dibujar. Entonces dice, desplaza el centro de acuerdo a lo que diga cada cuadrito. Por ejemplo, aquí dice que el centro se desplaza al punto 4, menos 3. Entonces, si aquí está el centro original, se va a mover hasta este otro punto. El 4, menos 3 está el 4 aquí de la X, menos 3 de la Y. Quiere decir que el centro se pasó de aquí a acá. Y lo que queda hacer es el circulito. Pero tiene que quedar, recuerden, del mismo tamaño. Como está no pueden hacerme algo así, porque no son del mismo tamaño. Eso es lo que hay que hacer en todas, dibujar la circunferencia trasladada. Esto es lo mismo, nada más que dice que al punto 0, menos 2. La que es un poco más enredada es esta. Porque dice que hacia abajo, hasta que la circunferencia sea tangente al eje X en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué significa cuarto cuadrante? El eje cartesiano está dividido en 4 partes. Cada uno se llama cuadrantes. Aquí está el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, dice que va a quedar en el cuarto cuadrante, por lo tanto tiene que quedar acá. Y tiene que bajar hasta que la circunferencia sea tangente. Tangente significa que va a bajar hasta que la circunferencia toque un puntito aquí del eje X. Entonces va a quedar más o menos así, pero más bonito obviamente. Eso es lo que tienen que hacer en la práctica. Ya estos otros, ya les dice 3 unidades a la derecha y 4 hacia arriba, o el origen, que significa el puro centro acá. Ese es el origen. Entonces ahí tienen que dibujar nada más las circunferencias después de la traslación. Y aquí están los problemas también algebraicos, donde ya no vienen los dibujos, sino que tienen que entender a cuál de los dos ejemplos se refiere de los que vimos antes. Entonces, esa es la práctica que hay que hacer.